¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CCTV en español. Les saluda Yayabin desde Beijing. Antes de la reforma democrática en 1959, Tíbet era una sociedad teocrática y feudal. ¿Cuál era la situación social del Tíbet en aquel entonces? ¿Cómo era la vida de la población tibetana? En esa emisión de la serie Tíbet, una historia por contar, el profesor Zheng Shuqiu compartirá con nosotros sus conocimientos sobre la realidad del viejo Tíbet. Hola, profesor Zheng, gracias por acompañarnos una vez más en el programa Diálogo. Hola, gracias. Bueno, profesor, la gente suele denominar el Tíbet antes de la reforma democrática como el viejo Tíbet. Entonces, ¿podría explicarnos un poco cómo era la situación social del viejo Tíbet en aquel entonces? Bueno, como sabes, el año 1950, cuando el Ejército de Liberación entró en la zona tibetana, Tíbet sigue con el sistema de servidumbre y esclavitud. Y ese sistema ya había sido repudiado por la civilización contemporánea y de todo el mundo. Pues, sin embargo, la sociedad tibetana seguía con la dominación de servidumbre feudal teocrática. ¿No? Esta servidumbre atentaba contra la dignidad humana, ¿sí? Violaba los derechos humanos básicos, obstaculizaba el desarrollo social de la zona tibetana y en contra de la corriente progresista de China y también de todo el mundo, ¿sí? Y la clase de propietarios de siervos, compuesto por tres grupos, quiere decir, por la familia gobernante, por la aristocracia y también por los monjes de capa superior de los monasterios. Todos ellos se consideran como tres tipos de propietarios. Y ellos ejercían sobre los siervos e esclavos una opresión política y una explotación económica extremadamente crueles. ¿Sí? Y el pueblo del Tíbet sufría penuria y apenas lograba subsistir, mientras la sociedad tibetana se hundía en la extremada pobreza, el atraso, el encierro y también la decadencia. Y en el viejo Tíbet, el sistema de la sociedad teocrática estaba por encima de todo. Eso quiere decir, el poder político amparaba la teocracia y la teocracia controlaba el poder político, y la teocracia y el poder político se juntían en un solo, ¿no? Defendiendo la dominación de los tres propietarios feudales. Y los monasterios contaban con enormes fuerzas, ¿no? Siendo los principales gobernantes políticos del Tíbet también principales propietarios de siervos. Ellos poseían numerosos privilegios políticos, económicos, y controlaban la vida material y espiritual de la vida de la gente. Y un reportero de guerra británico, quien estuvo en Lhasa el año 1904, dijo que los lamas son súper soberanos y los campesinos son esclavos. Las poderosas fuerzas monacales lo controlan todo, ¿no? Así era más o menos la situación social de aquel entonces, antes de la reforma democrática en Tíbet. Sí, bueno, podemos imaginar que los propietarios son una minoría de la población de aquel entonces en Tíbet. La mayoría son siervos y esclavos. Entonces, ¿cómo era la vida de estas poblaciones, estos siervos y esclavos? Bueno, has dicho la verdad. En realidad, los aristócratas, los monjes de alta categoría, los gobernantes, quiero decir, los civiles, gobernantes civiles de alta categoría, no ocupaban sino menos de 5% de la población total en Tíbet, mientras el resto, el 95%, son siervos esclavos, ¿no? Y bajo la servidumbre feudal, los seres humanos eran clasificados en categorías, ¿no? Hay dos tipos de leyes.
que son el 13 códigos y 16 códigos que rigieron en el viejo Tíbet durante varios siglos. Y según estos códigos, quiere decir, según estas leyes, ¿no? La gente se dividía en 3 clases, en 9 categorías, ¿no? Los códigos establecían que los seres humanos se dividen en 3 clases, la superior, la media y la baja, mientras cada clase se divide en 3 categorías, la superior, la media y la inferior. Y estas 3 son establecidas según la noble o humilde de su linaje sanguíneo, ¿no? Y lo alto y lo bajo, que es su posición. Y también según estos códigos, la gente se divide en categorías y el precio, ¿no? Es que quiere decir que cada hombre tiene su precio, ¿no? Y el precio de la vida también puede ser alto y bajo. El precio de la vida de categoría superior es el equivalente al del oro del mismo peso del cadáver. Mientras, ¿no? El precio de la vida de los inferiores era no más que de una cuerda de paja, ¿no? Bueno, una viajera francesa llamada Alexandra David, ¿no? Estuvo en 5 ocasiones en Tíbet. El año 1959 publicó un libro, ¿no? Que se llamaba El Antiguo Tíbet, cara ante la China naciente. En el libro, la autora describe la servidumbre del viejo Tíbet. Así dice: en el Tíbet, todos los agricultores son siervos endeudados de por vida. Entre ellos, es difícil encontrar a alguno que haya cancelado la deuda. Para mantener la subsistencia, los siervos se ven obligados a pedir préstamos, dinero, cereales y ganado, pagando intereses muy altos. No obstante, la cosecha del año venidero nunca será suficiente para pagar el interés que crecía. Y al principio de la década del año 1950, ¿no? En una carta dirigida por un departamento del gobierno local de Tíbet, ¿no? Actualmente reservada la carta, ¿no? Anota que una vez, para congratular al Dalai Lama por el cumpleaños de él, ¿no? Mediante la lectura de sutras, quiere decir, de un tipo de oración, ¿no? El personal entero del departamento necesitaba leer un dharma, ¿no? Con el objetivo de coronar de efecto esta ceremonia budista, es preciso realizar el mismo día una ofrenda de alimentos, y para lo cual se necesita urgentemente un par de intestinos húmedos, de 2 cráneos, múltiples tipos de sangre y una piel humana entera, que los traiga enseguida. Eso quiere decir, se necesita entrañas, ¿no? Sacadas del ser humano, ¿no? Húmedas, quiere decir frescas. Claro. Y una piel entera sacada de un ser humano vivo, ¿no? Con el fin de hacer la ceremonia, ¿no? Con motivo de cumpleaños de Dalai Lama. Eso es muy cruel. Es muy cruel, sí. Sí. Anteriormente también hemos encontrado algunas fotos para reflejar la vida actual de los siervos y esclavos del viejo Tíbet. Por ejemplo, en esta foto podemos ver un hombre viviendo junto con los animales en un establo. ¿Podría explicarnos quién era y qué era? Bueno, como acaba de decir, que según los códigos, ¿no? Del viejo Tíbet, ¿no? La gente se divide en categorías. Sí. Y este hombre es un siervo de la última categoría, ¿no? Que se llamaba Langshen, ¿no? Y como Langshen, ellos pueden casarse, pero una vez nacido el hijo, y se nace esclavo, se nace siervo, ¿no? Y el Langshen, aunque casado,
casado, pero seguía viviendo al lado de los ganados, ¿no? Sí. En un establo, ¿no? Cuidándolos, ¿no? ¿no? Así es la categoría, la última categoría, ¿no? Que tiene esas condiciones de vida. Sí, claro, por la división clara de las categorías, de las clases, los esclavos, parece que nunca podrá cambiar su estado social. Entonces, en la otra foto Sí. es más cruel, un hombre huesudo que está trabajando en la tierra con esposas y con grilletes puestos. Eso, desde nuestro punto de vista, es una vida muy triste. Y en la otra foto son varios ciegos. Queremos saber cuáles fueron sus destinos. Esas imágenes son unas imágenes normales en la Tíbet vieja. Bueno, en la foto anterior, ¿no? El del viejo, que con las esposas, de grilletes, no puestos, ¿no? Y sigue trabajando, ¿no? Sí. Él había cometido un pequeño error, ¿no? Como un castigo, ¿no? El dueño feudal le pusieron estas, esposas y grilletes, ¿no? Y aún así tenía que seguir trabajando, labrando la tierra, pero con estas cosas, digamos, puestas encima, que es un castigo. Sí. En otra foto, ¿no? Donde están unos ciegos que eran los siervos, ¿no? Cuando entraron los soldados del Ejército de Liberación, ellos respaldaron, ¿no? Y simbolizaron digamos, el nuevo sistema, ¿no? Quiere decir, ellos respaldaron la democracia, ¿no? La reforma democracia. Sí. Y como castigo, ¿no? El dueño los sacaron los ojos, ¿no? Es una tortura muy cruel. Claro. Además, era bastante común y corriente en aquella época. Es que la tortura se hace de esta forma, ¿no? Con una piedra bastante pesada puesta encima de la cabeza, ¿no? Y un tornillo para golpearlo. Entonces los ojos se sobresalen y luego con el cuchillo para sacar estos ojos. Sí. ¿Sí? Que nada más por el apoyo, por el respaldo a digamos, a la entrada del Ejército de Liberación, ellos habían sido castigados por el dueño, ¿no? Sí. Que son unas torturas muy crueles. Es que todavía hay otros casos más extremados. Por ejemplo, un siervo fue castigado por el dueño, ¿no? Por haber visto algo que no debiera haber visto, ¿no? ¿Sabes ese algo qué era? ¿No? Porque él mismo vio cómo violaba a su mujer el dueño. Entonces, nada más por esta acción de haber visto a la violación, al acto de violación por parte del dueño, entonces le quitaron los ojos como un castigo porque haber visto lo que no debiera haber visto. Sí. Bueno, entonces podemos entender que la reforma democrática es lo que espera con ansiedad la mayoría de los tibetanos. Por eso, si hacemos una comparación de la vida del Tíbet de hoy en día y los anteriores, podemos ver ese cambio enorme. Sí, realmente hay muchas fotos o incluso vídeos en que se revela, ¿no? La felicidad que goza la población tibetana después de la reforma democrática. Claro. ¿No? Sí. Bien. Bueno, sobre estos cambios en el nuevo Tíbet vamos a explicarlo detalladamente en la próxima emisión, pero en esta emisión seguimos con este tema, porque usted nos ha explicado que en el viejo Tíbet los siervos y esclavos ocupaban más del 90% de la población total y pues estos hombres
sufrían por una parte la bárbara explotación de los dueños feudales y por otra parte no contaba ni una mínima seguridad de sus propias vidas. Entonces es algo que necesita cambiar, pero tenemos una duda, ¿por qué esto no ha cambiado aún después de la fundación de la nueva China, sino que ha tardado hasta unos 10 años más? Bueno, tú sabes que hay un señor muy importante que era Kaxiang, que es el gobernador, digamos, de autoridad civil de Tíbet, que se llamaba A.P. Aben Chinmei. Y luego pasó a ser vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional de China, ¿no? Él recordaba que en los años 40 del siglo pasado, ¿no?, conversaba con unos amigos de corazón, también de alta categoría, ¿no?, en Tíbet, ¿no?, en que dijo que recuerdo que la década de los 40 charlé con amigos de corazón en varias ocasiones sobre la crisis de la vieja sociedad del Tíbet. Todos consideramos que si los siervos y los esclavos morirían, ¿no?, y la aristocracia tampoco subsistiría. Hay que cambiar esa sociedad, digamos, radicalmente. Sin embargo, había gente del grupo dominante de capa superior del Tíbet para poder proteger o para seguir sus privilegios, ¿no? Y también por sus, digamos, sus productos materiales, ¿no? Y prefería perseguir el sistema de servidumbre feudal. Bueno, tú sabes, desde el año en que entró el Ejército de Liberación en Tíbet, el año 51 hasta 59, unos 8 años, en Tíbet casi no había cambiado nada, ¿no? Y que el gobierno local tampoco tenía ganas de hacer cambios, de hacer la democracia, ¿no? Y para de esta forma seguir, ¿no?, continuando el mismo sistema, ¿no? Además, ellos violaron y sabotearon el acuerdo de los 17 artículos. Y haciendo, digamos, disturbios, ¿no?, tomar una serie de actividades encaminadas a extinguir la patria. Y finalmente llegaron a estallar una rebelión armada. Nos explicó que el gobierno central al comienzo decidió tomar la política de liberación pacífica para con el Tíbet y también se firmó el acuerdo de los 17 artículos. Entonces, esa política se había planteado para un largo proceso en lo que se refiere al cambio de la situación social del Tíbet, pero y además con una buena voluntad de que los líderes de la región toman la decisión de hacer una reforma democrática en Tíbet, ellos mismos. Pero ¿cómo era el resultado? Bueno, como hemos hablado en la primera sección, ¿no?, de esta serie, ¿no?, bueno, según el artículo el acuerdo de los 17 artículos, ¿no?, dice que la dirección central no obliga a su ejecución, no quiere decir la reforma democrática. El gobierno local del Tíbet debe tomar la iniciativa para efectuar la reforma. Y cuanto al pueblo,
plantee la demanda de hacer la reforma, es necesario, aún así, es necesario tomar métodos de consulta con los dirigentes tibetanos, ¿no? Para Sí. buscar una solución, Sí. ¿no? Sin embargo, después de la liberación pacífica en Tíbet, ¿no? La gente, sobre todo los siervos y esclavos, ¿no? Pide, ¿no? O demanda la reforma, ¿no? Primero la reforma agraria, ¿no? Y también, precisamente anoche vi un programa de televisión, bueno, llamada La anulación de la esclavitud, ¿no? Que me impactó mucho, ¿no? No solamente los siervos y esclavos, ¿no? Querían, digamos, anular el sistema de servidumbre, sino hay, digamos, gentes de capa superior, ¿no? Que habían conocido la democracia, ¿no? Cuando estudiaba en los países occidentales, ¿no? Ellos aceptaron esas ideas, ¿no? Avanzadas en comparación con la servidumbre feudal en Tíbet. Ellos también apoyaron, incluso propusieron el cambio del sistema democrático en Tíbet, ¿no? Sin embargo, Dalai XIV siempre tenía una nostalgia hacia el pasado, hacia el sistema de servidumbre, ¿no? Que había durado tantos años. Esto significa que la buena voluntad y la paciencia del gobierno central no encontraría respuestas positivas, ¿no? Por parte de las autoridades locales tibetanas. Sí, en 1959 hubo una rebelión armada en contra del gobierno regional del Tíbet. Entonces, ¿nos puede enterarnos de cómo se estalló esta rebelión en aquel entonces y Dalai Lama XIV como el liderazgo religioso y político de Tíbet? ¿Qué papel ha jugado él en esa rebelión? Bueno, en realidad, antes de esa fecha, antes de 1959, ya había rebeliones, ¿no? Armadas, pero parciales. Digo, no era una rebelión, no eran rebeliones armadas, digamos, generales. Y hasta el año 1959, ¿no? Bueno, precisamente en Lhasa, ¿no? En Lhasa, una camarilla de rebelión, digamos, que dirigía la rebelión armada en contra, ¿no? Del gobierno central, en contra de la dirección del Partido Comunista en China y también en contra del Ejército de Liberación. El día 18 de marzo del año 59 se levantaron en armas, ¿no? En ese momento, un representante del gobierno central que se llamaba Yin Fatang escribió 3 cartas a Dalai Lama, ¿no? 14, ¿no? Con el fin de, digamos, de asegurar la seguridad, ¿no? De Dalai Lama, y también le pedía, digamos, educar a sus subordinados, ¿no? Para que cesiera el levantamiento, ¿no? Sin embargo, Dalai Lama también contestó 3 cartas, 3 cartas, ¿no? En que dice que voy a educar a ellos, ¿no? Que estos, en vez de asegurarme la seguridad personal, me han, digamos, perjudicado. Sin embargo, el día 19 del mismo mes, que es de marzo, huyeron Dalai Lama junto con unos seguidores de Lhasa, ¿no? Para ir a Shannan, que era la base de apoyo de los militares el levantamiento, ¿no? Y al día siguiente, que es el día 20, ¿no? Se reunieron unos 7.000 militares, ¿no? Para atacar a los órganos del gobierno local del Partido Comunista establecido en Lhasa, de las unidades del ejército
de liberación, ¿no? Sí. Empezaron de esta forma una rebelión general, ¿no? En contra de los logros de la democracia. Entonces, ¿cuál era lo que esperaba y cómo se acabó esa rebelión finalmente? Bien, en realidad lo que esperaba era seguir, ¿no? El sistema democrático, Sí. seguir digamos, la política y la combinación entre la política y el poder religioso, y seguir los prestigios, privilegios, ¿no? Feudales para estos señores, ¿no? Y el resultado era, digamos, que fracasaron, ¿no? En un solo día, con el ataque por parte del Ejército de Liberación y con el apoyo de los tibetanos, ¿no? Y ya acabaron con la rebelión armada. Y Dalai Lama huyó desde Shannan, que es desde su base de apoyo hacia India, Sí. hacia la India, ¿no? Así se acabaron. Otra cosa que quería decir o explicar, que en el camino, ¿no? El camino de huida desde Tíbet hacia India, ¿no? Siempre había un avión que, digamos, que indicaba la dirección, ¿no? Que, digamos, que lanzaba mercancías, alimentos, ¿no? Y se mantenía entre Dalai Lama y, bueno, de una agencia, ¿no? que en realidad es la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Porque esta agencia había, ¿no? Entrenado, ¿no? Más o menos entre, bueno, 4 o 5 años, no 4 años, unos 4 años, a unos 3.000 tibetanos armados con adiestramiento, con entrenamiento en una isla de este país, ¿no? Sí. Con el fin de separar Tíbet de China, ¿no? Y con la ayuda y el apoyo de este país, ¿no? Los rebeldes, ¿no? Lanzaron, ¿no? la insignia de independencia de Tíbet, ¿no? En contra del Partido Comunista, en contra de, digamos, del gobierno central. Bueno, aquí tengo una cifra que, conforme al artículo publicado el 16 de agosto del año 1999 y por medio de Comunicación Occidental, ¿no? De 57 a 60, ese país, ¿no? Que acabo de mencionar, ¿no? Lanzó por avión más de 400 toneladas de mercancía para las guerrillas tibetanas. El mismo país invierte anualmente una suma de $1.700.000 para las acciones en el Tíbet. ¿Quién han revelado esto? ¿No? Sino unos 2 agentes de la misma agencia, ¿no? De la misma agencia. Y cuando Dalai Lama escapaba, y dicha agencia de inteligencia preparó un avión, ¿no? Para ayudarle, ¿no? Pero con todo eso ya estamos bien informados del papel que juega este país, ¿no? Interviniendo en los asuntos interiores de China y sobre todo en el Tíbet. Sí, entonces está muy claro que es una rebelión apoyada por fuerzas extranjeras y se acabó con la victoria del pueblo tibetano. Muchas gracias, profesor, por explicarnos esta historia. Bueno, la rebelión armada en Lhasa, incitada por la camarilla reaccionaria de las clases dominantes del Tíbet, fracasó y el 14º Dalai Lama, junto con otros cabecillas rebeldes, escapó de Lhasa. Desde entonces, Tíbet entró en una nueva etapa de reformas democráticas. En la próxima emisión de esta serie vamos a conocer los cambios que se dieron en Tíbet. Así terminamos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.